¿Qué tradiciones matrimoniales tienen los gitanos y cómo pasan la noche de bodas los recién casados? Saludos. Hoy vamos a hablar de bodas y de la primera noche de bodas de los gitanos. Es cierto que las novias se dan en matrimonio a una edad bastante temprana y que después de los 19 años se consideran viejas. ¿Cómo se comprueba la virginidad de una chica en su primera noche de bodas? ¿Y por qué razón, después del banquete nupcial, la novia cambia su vestido blanco por uno rojo? Asegúrate de ver el vídeo hasta el final, será muy interesante e informativo. Matrimonios a una edad temprana. Si alguna vez ha oído que los gitanos dan a la novia en matrimonio a una edad bastante temprana, es realmente cierto. Las uniones matrimoniales a una edad temprana para estos pueblos se practican desde hace muchos años. Pero, ¿cuál es la prisa y por qué ocurre así? Entendámoslo por orden. En primer lugar, la edad a la que se da en matrimonio a una novia oscila entre los 15 y los 18 años. Por supuesto, hay casos en que niñas muy jóvenes se casaron a los 12 años. Tal edad se elige por una razón. Los padres simplemente desean liberarse de ciertas obligaciones materiales. ¿Y qué se puede hacer en este caso? Correctamente, enseñar a la futura generación a vivir de forma independiente. En segundo lugar, para los gitanos es sumamente importante que la novia conserve su virginidad antes de la boda y que el novio no sea adicto al abuso del alcohol y otros malos hábitos. Los gitanos creen que es el matrimonio el que puede domesticar a los jóvenes a los compromisos y valores familiares. De lo contrario, los chicos y chicas simplemente no encontrarán su lugar en la vida. En tercer lugar, la tradición del matrimonio precoz se remonta al pasado. En aquella época, como sabemos, los gitanos eran nómadas y la calidad de la medicina y las condiciones de vida dejaban mucho que desear. Para proteger a la futura generación de todo tipo de dolencias y proporcionarle todo lo esencial, las uniones matrimoniales se celebraban bastante pronto. Un dato interesante: si en las condiciones actuales una chica sigue sin casarse antes de los 19 años, en los años siguientes se la considera vieja. Y por tanto, nadie la necesita. Por eso es muy importante para los gitanos no desaprovechar este momento. Preparativos para la celebración de la boda. Llamamos su atención sobre el hecho de que los gitanos preparan la boda con antelación. Los gitanos no escatiman dinero en golosinas, que luego se sirven en la mesa nupcial. Es muy importante diversificar el menú, para que al final todos queden satisfechos. En la mesa deben estar presentes necesariamente platos calientes, aperitivos y, por supuesto, bebidas alcohólicas. Solo emborracharse está contraindicado, porque el abuso de bebidas calientes equivale a la deshonra en el pueblo gitano. Además, los padres de los recién casados intentan cocinar ellos mismos y traer algo para la fiesta. La mayoría de las veces se trata de ensaladas y pasteles. Si de repente pensabas que no hay tantos invitados a la ceremonia nupcial, te lo aseguramos. Son tantos que el número de invitados llega a veces hasta 300 personas. Los invitados vienen de todas partes y es sumamente importante proporcionarles alojamiento para pasar la noche. Y todo porque una boda gitana dura hasta 3 días. Ni que decir tiene que se reservan con antelación habitaciones adecuadas, se seleccionan los trajes de los recién casados y también se preparan programas interesantes para todos los presentes. Y otro punto muy importante: todos los gastos corren a cargo de los familiares del novio, mientras que los padres de la novia son responsables de la dote. Las sumas son bastante impresionantes, por lo que esta cuestión se decide mucho antes de la ceremonia nupcial. Alguien empieza a ahorrar dinero poco a poco, alguien se lo pide a sus parientes y amigos y alguien pide dinero a crédito, poco antes de que llegue la primera noche de bodas. Antes de que los novios tengan que estar juntos a solas, empieza la verdadera fiesta, salvo que todos se divierten menos la novia. Según la tradición, la chica se sienta a la mesa y llora. Tendrá que separarse de sus parientes y obedecer en adelante a su futuro esposo. Esa es toda la explicación de tan triste imagen femenina del pueblo gitano.
Quizá se haya fijado alguna vez en que los invitados y los recién casados nunca se sientan en la misma mesa. Esto también es cierto. Hay una mesa separada para los jóvenes y otra para los presentes. Los pueblos ruso y gitano tienen una similitud a la hora de celebrar las ceremonias nupciales. Los recién casados están obligados a besar un icono de manos de sus padres. Después, los novios degustan el carabay traído. La conocida palabra amargo y el baile con todos en fila ni siquiera están previstos por los romaníes. Las partes masculina y femenina se distribuyen en distintos lados de la sala y tampoco está permitido tocarse. Los gitanos tampoco van al registro civil, ya que el divorcio no está previsto en las familias de este pueblo. Los gitanos ortodoxos se casan por la iglesia, como debe ser, la primera noche de bodas. Y aquí está, el momento más importante del que depende el destino de los recién casados, la primera noche de bodas. Es costumbre de los gitanos que tenga lugar no tras el final de las vacaciones, sino en medio de ellas. Para ello, los novios abandonan temporalmente a los parientes y a los invitados reunidos. Se recluyen en una habitación separada. En cuanto todo va bien, se puede declarar oficialmente. Ahora sí que son marido y mujer de verdad. Pero, ¿cómo entender que el matrimonio ha sido un éxito y que ahora los jóvenes han cruzado el umbral de la vida adulta independiente? Como recordarás, hemos hablado de que la novia, antes de contraer matrimonio, debe preservar su inocencia. Por eso es necesario asegurarse de que la chica es virgen. Para ello, los gitanos tienen dos métodos de verificación generalmente aceptados. Método N Degree 1. Los jóvenes acompañados por las casamenteras, 2, 3 mujeres, entran en la habitación. Las casamenteras no entran, sino que esperan fuera de la puerta. Comienza la intimidad de los novios. En cuanto termina el proceso, las mujeres se llevan la sábana con la sangre de la chica. Esta sábana se muestra a todos los presentes. De este modo, la gente se convence de una vez por todas de la inocencia de la nueva novia. Método en E Degree 2. El siguiente método es bastante específico y difícil en términos psicológicos para la novia. Los recién casados, todavía con 2, 3 suegros, salen de la sala. Solo que esta vez cambian de lugar. El novio permanece fuera de las puertas y la novia y sus mujeres entran en la habitación. Esta vez, la chica es despojada de su virginidad por su propia mano. Una de las mujeres envuelve la mano con una sábana y despoja a la novia de su inocencia. Por desgracia, aquí no se respetan las condiciones sanitarias e higiénicas, y la chica puede sufrir fácilmente un trauma psicológico. Después de realizar tal rito, se muestra a los familiares el resultado. Resultados. Cabe señalar que si no hay sangre y la novia ya ha entrado una vez en la intimidad íntima, entonces hay una expulsión de este último junto con sus familiares. En este caso, el matrimonio se considera nulo. La probabilidad de que la novia fracasada pueda encontrar otro novio es extremadamente pequeña. Si la chica demostró a los presentes su castidad, el banquete nupcial continúa. La celebración adquiere matices y significado completamente distintos. La novia cambia su vestido blanco por uno rojo. Esto significa que ya no es una jovencita, sino una mujer de verdad. A partir de ahora, los recién casados son considerados parientes de pleno derecho, que están obligados a dividir los bienes por la mitad, así como a criar a los hijos. Tiene lugar un procedimiento llamado fraternización, en el que se hacen incisiones en las manos de los recién casados. Unión de la sangre. La boda gitana termina con la entrega a los cónyuges de dinero, regalos y joyas preciosas. Los recién casados, sin extraños, comienzan a recluirse. Así transcurre ya una verdadera noche de bodas. Características de los indios Cherokee. Saludos. Hoy hablaremos de los habitantes indígenas de Norteamérica, que destacaron en muchos ámbitos de la vida. Hablaremos de la tribu Cherokee. ¿Cuál es la principal condición para que una chica pueda casarse con un aborigen? ¿Qué es el sendero de lágrimas que incomoda a los indios aún hoy?
¿En qué tipo de negocios están ahora los aborígenes americanos completamente exentos de pagar impuestos? Asegúrate de ver el vídeo hasta el final para no perderte nada importante. Orígenes tribales. Como ya habrás adivinado, la tribu Cherokee se originó en el territorio del continente norteamericano. Ocurrió hace varios cientos de años. Se sabe que los indios procedían de los iroqueses. Este hecho se basa en que sus lenguas prácticamente no se diferencian entre sí. Por primera vez, sobre los habitantes indígenas aprendieron acerca de los colonizadores españoles. Esto ocurrió en el siglo XVI. Les siguieron los ingleses y luego los franceses. ¿Cuál fue la sorpresa de los europeos que se familiarizaron con la vida y las características de la Cherokee? No en vano se considera a los indios una de las tribus más civilizadas, que introdujeron su propio idioma, la escritura e incluso la constitución. Pero lo primero es lo primero. Rica cultura y sistema sociopolítico. ¿Estarías de acuerdo en que tener todo lo esencial para unir a la gente de una tribu ya es un progreso? Pues eso es exactamente lo que hicieron los nativos Cherokee. No en vano se llamaban a sí mismos Aniyumbia, que literalmente significa pueblo jefe. Al principio, los Cherokees se dedicaban a la agricultura, la caza y la pesca. También se dedicaban a construir aldeas y cultivar la tierra. Luego, en pocos años, se formó su propia lengua, que, por cierto, aún hoy hablan varias decenas de miles de personas. Aunque la inmensa mayoría de los aborígenes dominaba por completo la lengua inglesa. A mediados del siglo XIX, la tribu Cherokee había formado un sistema sociopolítico. Los aborígenes tenían su propia constitución, legislación y gobierno. Cabe destacar el alto nivel de educación de los Cherokees, que demuestra una vez más que la tribu Cherokee es la más civilizada entre las demás. Poca gente sabe por qué el árbol más alto del planeta se llama secuoya. Resulta que debe su nombre a un líder de la tribu Cherokee. Su nombre completo es George Hess Sequoyah. Este hombre es conocido entre los nativos por inventar un lenguaje escrito para la lengua de los nativos, publicar por primera vez un periódico en esa lengua y convertirse en el líder espiritual de los Cherokee. Aunque en un principio George Hess no presumía de conocimientos y habilidades perfectas en alfabetización. Por último, entre los aborígenes había plantadores que tenían esclavos negros a su cargo. Lo más probable es que muchos de ustedes conozcan el sistema esclavista, que se formó en Estados Unidos en el siglo XVII y perduró hasta la segunda mitad del siglo antepasado. Entonces, aquellos mismos plantadores de la tribu Cherokee llegaron a tener varios cientos de esclavos. Posteriormente, para acumular capital, los nativos se dedicaron a vender sus propias tierras a los superiores de EEUU, el concepto Cherokee de familia y matrimonio. Por separado, vale la pena tocar el tema de las relaciones familiares entre un hombre y una mujer de la tribu Cherokee, porque en este plan también hay rasgos característicos. Vamos a examinarlos con más detalle. Para empezar, los Cherokee trataban a las mujeres con profundo respeto. La mujer era considerada tanto la guardiana del hogar como la líder de la comunidad. Y todo porque los nativos apoyaban el matriarcado. En cuanto a los representantes masculinos, durante muchos años fueron considerados valientes guerreros, capaces de proteger a la tribu de todo tipo de ataques y amenazas. También fueron los hombres quienes se encargaron de la caza. El matrimonio en la nación Cherokee es consensuado, y para que un hombre conquiste definitivamente el corazón de su amada, debe intentarlo. Es después de que el posible novio lo haya conseguido cuando se concluye la unión matrimonial entre los recién casados. En el futuro, fueron las mujeres las que se liberaron gracias al matriarcado. Podían divorciarse sin mucho esfuerzo si había discordia en la familia. Se sabe que los indios practicaban la poligamia, poliginia. ¿Sabías que una boda en la tribu Cherokee solo puede celebrarse cuando la chica ha recibido educación? Esta es probablemente la condición más importante para los futuros recién casados. De hecho, los nativos se aseguran de que sus hijos reciban siempre una educación.
Los indios norteamericanos descendían exclusivamente de sus madres. Por lo tanto, si un hombre se casaba con una mujer blanca, los hijos nacidos dejaban de ser miembros de la nación cherokee. Por cierto, la educación de los hijos se basa en que a los herederos se les enseñan desde pequeños cosas útiles que sin duda les serán útiles en el futuro. Otro hecho interesante se refiere a la obtención de la ciudadanía en la tribu cherokee. Así que los representantes de este pueblo tienen pleno derecho a tomar bajo la tutela de los niños de naciones completamente diferentes. Esto está permitido a nivel legislativo. Tiempos difíciles para los nativos. ¿Recuerdas la época de la colonización, que duró varios siglos? Por desgracia, fueron los europeos quienes afectaron a la población cherokee. Expliquemos por qué. En primer lugar, como resultado del contacto entre los colonizadores españoles, que fueron de los primeros en conocer a los cherokees, y los indios, se contrajeron muchas enfermedades. Como suele decirse, esto ocurría siempre y en todas partes. Los nativos aún no habían desarrollado una fuerte inmunidad, por lo que el riesgo de contraer una nueva enfermedad procedente de Europa se reducía al máximo. En segundo lugar, los cherokees y los europeos luchaban por el territorio. Los acontecimientos de 1776, cuando los estadounidenses defendieron el honor y la libertad de su país, tuvieron un impacto especial. Desesperados, los cherokees se unieron a estos últimos para evitar depender del Imperio Británico. Aunque más tarde, la relación entre los indios y los estadounidenses no pudo establecerse del todo. ¿Ha oído hablar del Sendero de las Lágrimas? Fue una campaña que tuvo lugar en 1830. Cuando Estados Unidos aprobó la ley de traslado de los cherokees. El desplazamiento de los indios se hizo a la fuerza y muchos nativos sufrieron por ello. También perdieron sus propios hogares y sufrieron psicológicamente. Esto es bastante evidente, ya que los estadounidenses separaron a familias enteras. Como resultado, los cherokees fueron reubicados en Oklahoma. Después, los indios reconstruyeron su cultura y su sistema sociopolítico perdidos, aunque solo parcialmente. Los cherokees ahora. En la actualidad, la tribu cherokee sigue existiendo y desarrollándose. El número de aborígenes es de aproximadamente 300,000 personas. Los indios viven en los territorios de Carolina del Norte, Missouri, Texas y los estados colindantes. En Oklahoma, cherokee no es solo el nombre de la tribu, sino también la lengua oficial. Solo que hoy en día lo hablan poco más de 10,000 personas. ¿Quién les iba a decir a los cherokees que triunfarían tanto en la economía que dominarían el negocio del juego? Esta actividad les reporta fabulosas sumas de dinero. Y aunque los indios solo tienen 6 casas de juego, son grandes establecimientos. Por un momento, los cherokees están completamente exentos de obligaciones fiscales y otros pagos obligatorios que deberían ir a parar al presupuesto del Estado. El negocio del juego es la base de toda la economía de esta nación. Ocupaban un lugar especial en la sociedad junto con los hombres. ¿Cómo vivían las mujeres mayas? Saludos. Hoy hablaremos de los indígenas que predijeron el fin del mundo en el siglo XXI. Hablaremos de las mujeres de la tribu maya. Es cierto que los representantes de la antigua civilización lograron una deformación completa de la cara y dientes afilados. ¿Qué revolución en relación con los sexos hicieron los mayas, que asombra hasta ahora? ¿Y de qué eran capaces las mujeres de la tribu, consideradas las más celosas en aquellos tiempos? Asegúrate de ver el vídeo hasta el final, para no perderte nada importante. Será muy interesante e informativo. ¿Los indios mayas? ¿Quiénes son? Lo más probable es que muchos de ustedes hayan oído hablar repetidamente de los mayas. Basta recordar las predicciones de este pueblo sobre el fin del mundo, algo que afortunadamente no ocurrió. Sin embargo, la sociedad moderna los recuerda gracias a otros descubrimientos e innovaciones. Se sabe que la civilización maya se originó hace unos 4,000 años en Mesoamérica. Los indios se hicieron famosos gracias a la construcción de majestuosas pirámides. Además de la arquitectura, la ciudad más famosa es Chichén Itzá. Los mayas triunfaron en esferas de la vida como la escritura, el arte, las matemáticas, la astronomía y la estrategia militar.
La precisión del calendario solar inventado por los indígenas es asombrosa. Este tema fue utilizado por otros pueblos que habitaban América Central. ¿Sabías que los mayas tenían unos cánones específicos de belleza y moda? Información sobre la forma deformada de la cara, los dientes afilados y el estrabismo. No se trata en absoluto de un mito, como puede parecer a primera vista. En este sentido, los indios, para empezar, trató de enderezar la frente con la nariz, de modo que este último no sobresale. Para ello, tanto los niños como las niñas, desde los primeros años de vida, se sujetaban a la tabla de la cara con suficiente fuerza. Como resultado, el aspecto de los mayas se diferenciaba bastante de los representantes de otros pueblos y civilizaciones. Así, no solo se deformaba la cara, sino también el cráneo del niño. Si mirar cuidadosamente las ilustraciones, es posible notar diferencias obvias en la apariencia de estas personas. Después, se afilaron los dientes. Se afilaron hasta tal punto que se asemejaron a los dientes de los depredadores. Se sabe que los dientes sobrantes podían ser extraídos y sustituidos por piedras preciosas. Tales acciones se realizaban para dar belleza a la parte femenina de la población. Por último, los mayas se adherían al principio de que el estrabismo es un signo indiscutible de belleza femenina. Tal defecto, junto con los anteriormente mencionados, se conseguía de forma independiente y desde los primeros años de vida. Sucedía de la siguiente manera. Tras el nacimiento de una niña, se colocaban varias pelotas sobre un soporte. Durante el balanceo, la niña observaba atentamente cada pelota, y cuantos más objetos de este tipo se colgaban, más rápido se desarrollaba el estrabismo de la niña. En cuanto a la moda, los indios también tenían su propio gusto. Se pintaban el cuerpo con numerosos tatuajes, lucían fastuosos penachos que representaban diversas criaturas y llevaban capas especiales hechas con pieles de jaguar. Sin embargo, las mujeres desempeñaban un papel fundamental en la cultura maya. Sin duda, los representantes del sexo femenino tenían un estatus elevado en la sociedad de los indios. Todo estaba en orden: ministras sagradas, líderes militares de éxito e incluso gobernantes. Lo primero sobre lo que queremos llamar su atención es el significado sacro de las mujeres de la tribu maya. Por ejemplo, las representantes del sexo femenino participaban directamente en los rituales. Por esta razón, se las representa tan a menudo con trajes rituales. Con la llegada de la noche, las mujeres mayas empezaron a rendir culto a la luna. Este objeto astronómico personificaba lo femenino, mientras que el sol era responsabilidad de la mitad masculina de la población. En las horas oscuras del día, los hombres tenían prohibido llevar a cabo acciones rituales y de otro tipo, ya que todos esos deberes recaían en las mujeres. También se realizaba a menudo el llamado ritual de la sangría. Se creía que era la forma de predecir acontecimientos importantes en la vida del pueblo. Junto con los guerreros masculinos, los representantes del sexo opuesto también participaban en feroces batallas. Esto es bastante lógico, ya que se han conservado todo tipo de imágenes de luchas femeninas. Esto puede explicarse por el alto estatus femenino en la tribu maya. Y, por supuesto, sin derecho a convertirse en regente de pleno derecho e incluso gobernante de los mayas. Este derecho estaba reservado a las mujeres, y aunque de hecho se convirtieron en gobernantes en contadas ocasiones, aún existen ejemplos documentados. Así, hay información sobre reinas que gobernaron en los siglos IV Ato, VII y XVIII de Cristo. El ejemplo más llamativo es Ixcabel, que recibió un título especial, Señora de los Señores Serpiente. Basándose en el nombre, se puede adivinar la pertenencia de la soberana a la llamada Dinastía de la Serpiente. En aquella época, esta dinastía se consideraba una de las más influyentes de la civilización maya. En todos estos casos, las mujeres procedían de familias más nobles y poderosas que sus maridos. Por eso, ocupar el lugar del esposo gobernante para ellas no era muy difícil. Ese es el secreto. No se sabe casi nada de la primera noche de bodas. Quizá el ritual fuera algo parecido al africano. Ya lo hemos contado en el canal, mira si te lo perdiste. ¿Tejer?
La única ocupación verdaderamente femenina de las mujeres indias era tejer. Se reservaban habitaciones especializadas para esta actividad. Además, tejer también se hacía en casa. Los huesos para coser encontrados por los arqueólogos son una prueba innegable. Y lo que es más interesante, las tejedoras no eran solo mujeres mayas corrientes. Incluso las reinas se dedicaban a esta actividad. Así que el estatus social no jugaba un gran papel aquí. El tejido de algodón se utilizaba no solo para su fin directo, también estaba presente como objeto de ofrendas y tributos. En este caso, su valor era mucho mayor que para el uso cotidiano. En general, las mujeres de la tribu maya permanecieron en la percepción de los contemporáneos como las verdaderas trabajadoras. Sin duda, amaban su trabajo y llevaban al resultado lo que empezaban. Se sabe que las representantes del sexo femenino seguían trabajando incluso de noche si no tenían tiempo durante el día. Estructura familiar, revolución y rasgos distintivos. Hay que señalar que fueron los mayas quienes hicieron una revolución en lo que se refiere al modelo familiar entre ambos sexos. Y esto es realmente cierto. Tratemos este tema con más detalle. En la civilización maya, todos los deberes para con los cónyuges se distribuían equitativamente. Entonces, no se planteaba que uno de los cónyuges tuviera que hacer más trabajo que el otro. En este sentido, existía una complementariedad de los sexos. Como resultado, resultó que la unión de ambos cónyuges contribuyó a la formación de un único espíritu divino. Era él quien ayudaba en la lucha contra el enemigo, honraba a todos los antepasados y también podía provocar lluvias torrenciales. Los mayas necesitaron especialmente las precipitaciones cuando la civilización se vio asolada por la sequía en el periodo comprendido entre el 800 y el 950 d.C. En cuanto a las peculiaridades de la vida familiar maya, hasta la fecha se sabe lo siguiente. En primer lugar, el adulterio se consideraba un delito grave. Las mujeres que eran indiferentes a sus cónyuges podían pagar con su vida. En segundo lugar, las representantes femeninas eran consideradas entre las más celosas de la sociedad maya. Cada novia potencial intentaba por todos los medios cautivar al futuro novio con su belleza.